En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la profecía de Malaquías. Esto dice el Señor Dios: voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando. Y el mensajero de la alianza en que os regocijáis, mirad que está llegando, dice el Señor del universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como el fuego de fundidor, como lejía del lavandero. Se sentará como fundidor que refina la plata, refina a los levitas y a los acrisolará, como oro y plata, y el Señor reciba ofrenda y oblación justas. Entonces agradará el Señor la ofrenda de Judá y Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño. Mirad, os envío la profecía de Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no tenga que venir a castigar y destruir la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca la liberación. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía a los que lo temen y les da a conocer su alianza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre, pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y a la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos ellos toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este octavo día meditaremos sobre la fe. Una fe que es firme cuando nace una relación amistosa con el Señor. Una fe que es auténtica, está confirmada con las buenas obras, de modo que nuestra religión no sea solo rezos, ritos y tradiciones. Asimismo, necesitamos cultivar la fe con el trato constante con la Sagrada Escritura, la oración y las prácticas religiosas de las virtudes. La fe es nuestro mejor apoyo en todo momento.
especialmente en los tiempos de crisis. Por eso es necesario fortalecerla. Una fe fuerte no es asunto exclusivo de voluntad. La fe también, o fundamentalmente, es un don que viene del cielo. Así como debemos ejercitarnos en ella, hay que pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Quien conoce y experimenta la fe auténtica empieza a confiar sanamente en sí mismo. En Dios y en los demás. Toma la ruta que lleva hacia una fe sin vacilaciones, como quería Jesús. Esa es una fe que ilumina el amor con la fuerza de la confianza, ya que el amor todo lo cree. La fe es la fuerza de la vida, y sin ella andamos a la deriva. Razón tenía Publio Ciro, el antiguo escritor latino, que sin conocer a Cristo pudo decir: el que ha perdido la fe ya no tiene más que perder. Cuidemos nuestra fe como se cuida un tesoro, que algún día se pueda decir de nosotros como de la Virgen: dichosa tú que has creído. Bueno, entonces hoy, como siempre hacemos, por la gracia del Espíritu Santo, lo primero que hacemos es tratar de entender las lecturas, ¿cierto? Entonces, en la profecía nos está hablando. Entonces, en la primera lectura, el Señor está hablando de Elías. Y Elías sabemos que es Juan Bautista, ¿cierto? Que él iba a prepararle el camino a Jesús. Y sabemos que quien es la madre de Juan el Bautista es Isabel, ¿cierto? Y que la Virgen María fue la que fue a visitar a Santa Isabel, ¿cierto? Entonces, hoy el Señor nos está hablando en el Evangelio, en el Salmo: levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Entonces, el Señor, ¿qué está diciendo? Que Él nos libera con su nacimiento. Con su nacimiento ya Él llega a nuestros corazones. Él dice: el Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, y enseña su camino a los humildes. También dice, el Señor le está diciendo: Señor, enséñame tus caminos, que me instruyas, que haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres el Dios y el Salvador. El Señor es el que enseña, el que nos instruye, el que nos corrige, el que nos muestra el camino, el que nos dice: por acá es, por allá no es, ¿cierto? El que nos está corrigiendo constantemente, porque es nuestro papá, ¿cierto? El Señor es nuestro papá y constantemente nos está corrigiendo. Que nos pasó alguna cosa, Él nos está corrigiendo: por ahí no es por acá, ¿cierto? Y eso mismo nos está mostrando el Señor, que está corrigiendo a quién en el Evangelio: a Zacarías. Lo está corrigiendo y por eso le quitó la voz el Señor. ¿Por qué? Porque él dudó del Señor, ¿cierto? Entonces, cuando ya aprendió, porque le dijeron: ¿cómo se va a llamar? Él dijo: ¿cómo se va a llamar? Juan. Ya cuando él creyó: no, es que sí es el Señor, es que es verdad lo que me están diciendo. Ahí volvió a hablar, ¿cierto? Entonces el Señor lo corrigió. ¿Cómo lo corrigió? Quitándole la voz, ¿cierto? De pronto a nosotros no puede que no nos pasen, que nos quiten la voz, pero sí pasan ciertas cosas en la vida, que nosotros mismos nos lo buscamos, ¿cierto? Y que Él mismo muestra que, como yo les digo a ustedes, yo no las castigo, son ustedes mismas las que se castigan, ¿cierto? Eso mismo nos dice el Señor, lo mismo: yo no los castigo a ustedes, ustedes mismos se castigan, ¿cierto? Entonces no es que yo corrija, ¿cierto? Y que entonces
el Señor a toda hora me va a castigar. Ay, si yo hago esto malo, el Señor me va a castigar. Si yo hago esto otro malo, el Señor me va a castigar. ¿No es cierto? Es estar pensando, no, yo soy la que me castiga. Yo soy la que me hago el daño, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo tiene una consecuencia, toda causa tiene un efecto, así de sencillo. Y el Señor siempre, es más, el Señor antes de todo lo malo saca cosas buenas, de todo lo malo, ¿cierto? Amén. Amén. Bueno, el Señor me pone en el corazón que hay que entender que con Dios uno debe de ver que Dios es el Padre. Uno no se puede limitar como Zacarías. La Virgen María, si ella pensó, pues, ¿cómo eso va a pasar? Eso es impresionante. Pero Zacarías no creyó. Entonces uno debe de siempre estar abierto a Dios. Dios es siempre esa persona que puede hasta hacer que Él puede, pero no lo hace, como que resucite a alguien. Él puede hacer todas esas cosas. Él es todo misericordioso, también uno puede creer que... Uno puede creer en algún momento que las personas pueden hacer una cosa y Dios si piensa que eso no se debe crear, Él lo hace. Pero uno también piensa que las cosas Dios las hace porque sí, por su gusto, pero Dios las hace por nuestro bien, por todo nuestro destino. Como una pequeña cosa que uno hace puede crear todo un destino. Destino. ¿Qué es el destino? Pues no. O sea, ¿tú crees que tú tienes un destino? No, solamente que uno puede crear como su presente. Uno no tiene en realidad un destino, solamente que uno crea como... Bueno, ahí es importante aclarar que exacto, el Señor sí tiene pues como un camino marcado para nosotros, ¿cierto? Un camino bueno, bonito, ¿cierto? Pero igual tú lo creas, o sea, tú puedes, exactamente, tú puedes elegir el camino que te tiene, o sea, ese destino hermoso que te tiene el Señor, o puedes elegir otro. Entonces realmente hay personas que piensan que hagas lo que hagas, igual va a pasar lo mismo, no. O sea, la vida constantemente está cambiando según las elecciones que tú tomes, ¿cierto? Entonces, si tú tomas este camino, cambia, si tú tomas este otro camino, cambia, ¿cierto? Pero el Señor tiene un camino para ti, ya de ti depende si lo eliges. Amén. Amén. Bueno, el Señor pone en mi corazón que como Dios también nos tiene un camino marcado, tampoco es que va a hacer solo florecitas y florecitas, también Él te Prueba. Él te prueba, pero no va a ser tan horrible, no va a ser horrible como el camino que es el contrario. El del demonio. Así es. O sea, el camino del Señor es difícil, pero la gente cree que va a ser más complicado y no. Realmente el camino del demonio te lo muestra muy bonito y termina siendo horrible. ¿Cierto? Bueno, es que el demonio hace parecer que el camino de él es mejor, que es más sencillo, que es más fácil, que es más divertido. Él se hace pasar por más divertido y Dios es el más divertido, porque todos buscamos la felicidad y hay solo un lugar en donde lo puedes encontrar y es en donde Dios, porque es la calma, pero también es feliz. Exacto. Como Jesús era un comilón, ¿cierto? Le encantaba comer rico. Y también bailaba y también disfrutaba, ¿cierto? Y todo sanamente. Amén. Amén. Bueno, el Señor me pone en el corazón que uno muchas veces piensa que uno a nadie lo está viendo.
por ejemplo, uno se va a robar algo, por ejemplo, y va a la casa con la cosa que se robó. Ay, qué tanteza, no la vieron. Vaya a robar otra cosa, vaya a robar otra cosa. Y no se da cuenta que Dios lo está viendo, que lo está viendo, y que a uno no, aunque uno... Que es que algunas personas creen que muchas veces si uno se pone a robar las cosas y que nadie se dé cuenta que es uno el que está robando, que es uno el que está haciendo tal cosa mal, que está haciendo tal cosa mal, cree que si nadie pues sabe que es él, igual va a vivir feliz, tranquilo y que va a tener todo lo necesario. Pero con Dios uno es tranquilo, no es con esa cosa que se van a enterar. Vio el celular, va a enterarse. Vio a la tal persona, está mostrándole tal cosa, se van a enterar. Que están por ejemplo, con miedos, con sustos, sí. sustos. Por ejemplo, yo me imagino Zacarías cómo viviría en ese tiempo. O sea, yo me imagino cómo todo ese embarazo sin poder hablar, sin poderlo disfrutar, como ese desespero, ¿cierto? Porque él no creía, bueno, él dudaba de lo que el Señor pues le había mandado, ¿cierto? Entonces ahí el Señor nos muestra, y sobre todo pues como en la meditación del día, que es la fe, como nuestro mayor tesoro es ese, la fe. Entonces, como nuestro mayor tesoro es la fe y como muchas veces nos lo quieren quitar, pues que dudan, con dudas, con personas que de pronto no creen y que siempre son como ahí, tratando de quitarnos pues como la fe, ¿cierto? Y de pronto no son las personas, nosotros mismos empezamos a dudar y nosotros mismos no vamos a la Eucaristía, no constantemente estamos en búsqueda del Señor, con las lecturas, con todo eso, y entonces nosotros mismos nos vamos apartando. Que a veces uno cree creemos que el enemigo está en todas partes. Y miren que a Zacarías nadie le estaba diciendo nada, era él mismo. Él solito dudó, él solito. Entonces miren que todo lo malo sale de adentro del corazón, todo. Hay muchas cosas que uno dice, bueno, sí, estas cosas del mundo me pueden hacer daño y uno debe apartarse, ¿cierto? Pero todo sale desde adentro, nada te puede hacer daño si tú desde adentro ya no tienes ese granito malo para hacer las cosas, exacto. Entonces, como tú decías, Ana Sofía, eso que está dentro del corazón, por más que nadie se dé cuenta de que tú estás haciendo mal, pasas maluco, pasas incómodo, y de la fe sale volando de una persona así. Hay personas que aparentemente pueden ser malas delante del mundo pueden ser señaladas, pueden murmurar de esas personas, pero puede que esa persona dentro de esa persona resulta que puede que haya mucha fe, puede que esa persona delante del Señor sea transparente y puede que esa persona se arrepienta de lo que es. O sea, lo que quiero decir es que hay personas que no se engañan, hay personas que saben el mal que tienen adentro y no se engañan, pero hay personas que aparentemente no son tan malas y se engañan a sí mismas. Entonces, por eso, Claro que sí son malos. o sea, es que lo que quiero decir es que no hay nada más peor que uno engañarse y uno creerse muy bueno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo ante el mundo, yo soy la más buena, ¿cierto? Y resulta que a la persona que es ante las personas la señalan que es mala, que es murmuradora,
que es ladrona o que es una prostituta, bueno, miles de cosas, pero resulta que esa persona que es súper mala, sabe lo que es y sabe lo pecador que es, y esa persona va y se arrepiente ante el Señor, va y se confiesa, va y, ¿cierto? Entonces miren que es muy diferente las personas que se engañan. Esa persona ante el Señor tiene más valor que esa otra persona que ante el mundo es que muy buena y nunca se confiesa y nunca va ante el Señor y nunca se arrepiente y nunca nada. Y resulta que la otra, que todo el mundo la señala como la mala, podría tener más valor ante el Señor porque se reconoce como pecador, se humilla ante el Señor y lucha por salir adelante. Nadie sabe el corazón de cada persona y nadie sabe las luchas de cada persona, ¿sí? Hay personas que tienen luchas grandísimas y todo el mundo puede que las señale. Y hay personas que el Señor les pide una cosa supremamente sencilla y ni siquiera son capaces de darla. Entonces, ¿quién es el más malo ahí? Eso es lo que tenemos que analizar ante los ojos del Señor. Ustedes no pueden imaginarse que el Señor está con una lista de pecados diciendo este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. No es lo mismo lo que yo le decía en estos días, niñas, no es lo mismo una persona que lucha por no hacer el mal a una persona que no le importa nada. No es lo mismo. No es lo mismo la prostituta que lucha por no hacer eso o lo hace por sus hijos o miles de cosas que puede tener en su corazón y luchas de su vida desde su nacimiento, miles de cosas que pudieron tener y pasar ella desde su niñez. O esa otra persona que lo hace porque todo el mundo lo hace, ¿cierto? No es lo mismo. Entonces el Señor siempre va a mirar en tu corazón. El Señor no está con una lista de pecados diciendo, usted robó, usted hizo, no robó, ya. No, Él está mirando en el corazón de cada persona. Él es el que juzga, Él es el que se encarga de mirarte y ver tu arrepentimiento. ¿Listo? ¿Amén? ¡Amén! Casi nos comparamos con un hospital, lo que de pronto más necesitemos en ese instante, a ver si llama la atención de nosotros, porque pues, muchas veces necesitamos es que nos llame la atención Él, porque tiene que estar Él enojado muchas veces para que nosotros obedezcamos. Como un papá, ¿verdad? Sí. A veces, ¿verdad? A veces uno les habla a los hijos y vuelve y les habla, y vuelve y les habla. Y hasta que no los castiga uno, Sí, no hacen caso. Entonces, muchas veces, así a veces es también el Señor, sí. Lastimosamente el Señor, yo estoy segura que el Señor a Zacarías le habló y lo instruyó porque ellos eran creyentes. O sea, Isabel y Zacarías eran personas muy creyentes. Entonces, los instruyó toda la vida, y cuando llegó el momento de la prueba que tenía que mostrar, dudó. Entonces, lo que está diciendo el papá tiene muchísima razón, o sea, no es... Porque vea que María y José no duraron ni un segundo, ella dijo sí, José también dijo sí, y el Bautista también era una ficha muy importante para Dios. Así es, porque es que era el que primero llegaba. Él no podía mandar al Bautista a cualquier familia, a cualquier persona. También yo digo que la prima pues también era una muy buena mujer. Sí, es que eran creyentes, es que eso es lo que tú estás diciendo, que el Señor no llega y de una lo castiga a uno de una, no, él empieza, él vuelve y otra vez y le habla al oído y le dice hágale pues, yo creo que le repite a uno muchísimas veces. Ya cuando ya le pasó, ya, pero pues, no te repetí un montón de veces, pues. ¿Se acuerdan la historia del barco? La historia del barco. Que se estaba hundiendo alguien que creía mucho en Dios, ¿cierto?
Entonces decía, ay no, Dios, sálvame, Dios, sálvame. Entonces pasaba un barco. No, Dios me va a salvar. Y seguía ahí. Y volví. Y pasaba otro barco. Y no, Dios me va a salvar. Y se ahogó. Entonces el Señor pasa muchas Y veces. cuando él se murió, llegó allá al cielo, la conde, y que vea usted por qué me dejó morir, no te mandé 3 barcos y vos no te montaste. Así es. Excelente. Amén. Bueno. Amén.